Café con Expo Solar, el programa de entrevistas con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Continuamos con este espacio de entrevistas donde exploramos las historias, los proyectos y las empresas que están transformando el mundo a través de las energías limpias y de la sostenibilidad. Hoy tenemos un conversatorio muy especial con una empresa que viene marcando la diferencia en Colombia. Se trata de Lince Colombia, una organización de origen español que une la innovación, la tecnología y el compromiso ambiental para ofrecer soluciones en energía solar, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Lince Colombia no solamente instala paneles solares, desarrolla proyectos de alto impacto bajo las nuevas modalidades innovadoras de los contratos PPA, el uso de energías limpias sin barreras económicas y apuesta por la investigación y el desarrollo como motores de cambio. Así que prepárense para una charla inesperada con quienes están ayudando a contribuir a un futuro más sostenible, eficiente y conectado con el planeta. Y para hablarnos de Lince Colombia, hemos invitado a su gerente general, el ingeniero Álvaro del Pozo González. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al ingeniero Álvaro del Pozo. Álvaro, bienvenido a Un Café con Expo Solar. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a Café con Expo Solar. Bueno, Álvaro, este programa pues, siempre arranca contando la historia de que toda la cadena de valor de la energía solar en toda América Latina y el Caribe, porque este programa tiene la fortuna de llegarle a 16 países de la región, se ha destacado por dar a conocer la historia de nuestros invitados. Entonces, tu misión en los próximos minutos es plantearnos cómo, cuándo y dónde nace Lince, quiénes son sus fundadores y qué los motivó a incursionar en este sector de las energías renovables. Muy bien, Carlos. Pues mira, te cuento. Personalmente empecé en este sector hace casi 27 años. Empecé montando una pequeña empresa de renovables en la que estaba ejecutando yo mismo los proyectos en las cubiertas y demás. Y bueno, se podría decir, como todos los empresarios que luego han evolucionado, que en aquel entonces fracasé, ¿no? Quizá fui un adelantado a mi tiempo y empecé un proyecto cuando todavía no había un gran mercado. A partir de ahí empecé a evolucionar en proyectos, en grandes multinacionales sobre todo, llevando desarrollo de negocio y dirección comercial, empresas alemanas, empresas de aquí de España. Y bueno, hasta el punto en el que llegó pues, un momento de maduración del sector, un momento de boom en el autoconsumo distribuido, que sobre todo siempre ha sido la parte que más me ha llegado a mí a nivel personal. Y bueno, decidimos toda esa experiencia que llevamos en los años, junto con mis socios, cofundadores, que fueron los socios de otra ingeniería que se llama GMD Solutions, con los que yo habitualmente realizaba proyectos para estas grandes multinacionales. Bueno, pues que decidimos montar el proyecto desde cero, montar Lince. Lince hace alusión justo al espécimen, ¿no? Al animalito que está en peligro de extinción. Y justo lo hacemos en referencia pues, a esa consecuencia que tiene justo la acción humana y el cambio climático pues, en las especies, ¿no? De hecho, aparte del Lince, luego hemos abierto otras compañías, distribuidora también, que se llama Oso Polar, y otra que se llama Rhino Energy, todas relacionadas con el sector de la energía y todas tienen nombre de especies en peligro de extinción. Nuestros socios, aparte de esta ingeniería cofundadora, luego se incorporaron dos socios más al proyecto. Uno gestiona un fondo de inversión que se llama SCL, bastante conocido en Inglaterra porque cotiza en bolsa, y otro inversor que bueno, trabaja en una notaría, es un apasionado de las renovables y hizo un máster en energías renovables. Y bueno, pues esa sería la estructura accionarial del Lince en España, que fuimos los que arrancamos este proyecto. A partir de ahí,
Bueno, pues decidimos que íbamos a realizar proyectos de fotovoltaica y de movilidad eléctrica y que además estábamos abiertos a poder hacer posibles aperturas en otros países y iniciamos hace unos 2 años aproximadamente el comienzo del proyecto en Colombia. Siempre he visto a ese posible ampliación a toda Latinoamérica porque la verdad es que nos atrae mucho la evolución que está teniendo Latinoamérica también en la parte de las energías renovables. Y bueno, en Colombia pues se nos facilita un poco la cosa, entre otras cosas, porque tenemos un vínculo directo. Yo estoy casado con bogotana desde hace, vamos, tengo una esposa de Bogotá con 2 hijos desde hace 17 años que estamos juntos y por lo tanto pues es un país que visito habitualmente y en el que enseguida me ha traído pues toda la posibilidad de negocio que tiene, la evolución además de la concienciación medioambiental que ha habido exponencial, ¿no? Con el tema del agua, etcétera, que yo creo que es muy similar a la de otros países como Chile, como bueno, puede ser cualquier casi país en Latinoamérica, y eso fue un poco el motivo de nuestra apertura en Colombia. Álvaro, manejo mucha curiosidad. Hace 21 años es demasiado tiempo, ya es historia realmente. Y te planteaba inclusive ahora que sí, los europeos nos llevan a nosotros en Colombia y en casi toda Latinoamérica una década de ventaja, porque ustedes arrancaron bastante, tuvieron un auge espectacular y yo creo que a países como Alemania y España precisamente le debemos todo este gran avance a la energía solar. Pero cuéntame así de una forma corta, cómo era esta aventura hace 21 años, donde los costos eran altísimos, donde Claro, ser un proyecto financieramente era una utopía, y cómo era el valor de ustedes de persistir, estar ahí y lograr vender proyectos fotovoltaicos. pues me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque evidentemente en un inicio hace algo más. O sea, realmente, para que te hagas una idea, mi primer proyecto fotovoltaico lo ejecuté en 1999. Antes ya estaba haciendo temas de eficiencia energética, pero en 1999 hice un primer proyecto fotovoltaico en un parque cultural en el que había una ruta autoguiada para ciegos y en el que nosotros en ese parque hicimos unos sistemas fotovoltaicos autosuficientes para comunicación vía grabación a esos invidentes que iban a ese parque y pulsaban los equipos que nosotros instalamos y luego además dábamos toda la iluminación a ese parque mediante una acumulación, mediante baterías. O sea que las baterías ahora es cuando están explotando, pero para que te das una idea, fíjate, en 1999 ya estamos instalando este tipo de proyectos. ¿Cómo era en aquel entonces? Como comentas, pues muy difícil, era complicado, hasta el punto que nosotros cobrábamos la instalación un mes después de haberla hecho, para que el cliente confirmara que funcionaba correctamente. Si no, prácticamente era imposible vender nada, evidentemente con todo el riesgo que eso suponía, ¿no? El riesgo financiero que supone adelantar toda la ejecución de un proyecto y no cobrarlo hasta después de haberlo ejecutado. O sea, yo creo que hubo mucho de pasión, de corazón, de ganas de participar en algo que dejara huella en el planeta, pero había bastante inconsciencia empresarial en aquel entonces por mi parte, que era muy jovencito, evidentemente, y fue una etapa lógicamente difícil, ¿no? Aún así, fueron casi 7 años, para que te hagas una idea, con ese primer proyecto personal, esa primera empresa en la que iniciamos proyectos sobre todo de instalaciones aisladas que combinaban fotovoltaica y eólica y aerobombas. Éramos servicio técnico para extraer agua también con el viento. Y luego también hacíamos proyectos de calentamiento de agua, que fue quizá la parte que más funcionaba, ¿no? Porque, bueno, calentar el agua era bastante económico la instalación y, y también era un lujo para aquellas viviendas que querían expandir un poco su tiempo de baño en las piscinas y calentar las piscinas, ¿no? Con energía solar. Así que bueno, eso fue un poco ese inicio complicado que comentabas. Qué bueno toda esa parte anecdótica. Bueno, hacia mediados del año 23 le da al INSE por venirse a América Latina y concretamente a Colombia, y en el 2024 se logran establecer.
Está bien que ya me dijiste una de las causas mayores es esa parte familiar, amorosa, Sí, pero sentimental. Pero, esa, ¿qué más los esa, motivó a ustedes? ¿Qué más los sí, motivó? Porque pues tiene que haber un análisis de mercado, algo muy profundo que diga, pues yo no solamente por romanticismo me voy a ir para un país, ¿cierto? O sea, no, ¿qué es no, lo que llevó a ustedes a establecerse en Colombia y qué tanto ha sido todo ese proceso, experiencia en comparación a cómo se vive la energía solar en España? Que es es, muy difícil. claro, pues es evidente que no solo es por un tema emocional, ni mucho menos. Ese fue el hecho de que empezara a tomar más interés, lógicamente, en analizar el país. Como bien dices, se hizo un buen estudio de mercado. Ya conocíamos de fondos de inversión con los que trabajábamos en España, que se habían establecido allí desde el año 2014, con lo cual ya llevaban años funcionando y con una progresión bastante importante a partir del año 2018 aproximadamente. Y sobre todo el hecho clave de que decidiéramos expandirnos fue conocer a nuestros socios en Colombia, a Solvitae, que es una instaladora que lleva ya 9 años instalando proyectos fotovoltaicos y térmicos y de eficiencia energética en iluminación y varios sistemas en Colombia. Y conocer a su gerente, a Andrés Herrera, que para mí, sinceramente, pues podría decir que es una de las personas con las que más feeling he tenido en toda mi vida, y soy una persona que ronda ya los 50, o sea que, que los cumplo este año dentro de no mucho. Y, y, y la verdad es que su empatía, su profesionalidad, sus ganas de colaborar con el medio ambiente, sobre todo, fueron las que me llegaron. Me sentí totalmente reflejado con unos cuantos añitos menos, que por suerte son los que tiene mi socio Andrés. Y eso fue lo que hizo que esto fuera una posible realidad, ¿no? Porque teníamos claro que para poder operar correctamente en el país, siendo una empresa que traemos detrás pues, unos buenos fondos de inversión, buenas medidas financieras para poder desarrollar los proyectos de inversión, necesitábamos también que la capacidad técnica estuviera desde un principio. Si no, era bastante complicado empezarla desde cero, ¿no? Y crearla desde cero. Y en ese aspecto, pues Solvita ha sido el socio perfecto, ¿no? Para unirnos y juntar toda nuestra experiencia en España, toda nuestra experiencia, todo nuestro equipo español que está trabajando en conjunto con el equipo de Colombia, porque además, como dice mi socio Andrés, tenemos la suerte de poder casi trabajar 24 horas, ¿no? Porque lo que solicita Colombia a España al día siguiente lo tiene a primerísima hora porque lo han hecho en horas diferentes, ¿no? Y entonces estamos prácticamente operativos, se podría decir que casi las 24 horas, ¿no? Porque siempre tienes a alguien que puede avanzar en un proyecto, puede avanzar en un análisis. Por suerte, hoy en día la tecnología nos permite, pues mira, estar conectados a la vez en varios países y poder trabajar de una manera mucho más productiva. Entonces, bueno, yo creo que hemos sentado las bases del camino al éxito porque hay una experiencia de muchos años, hay ingenieros con muchos años de experiencia en nuestro proyecto, de hasta más de 20 años construyendo proyectos en suelo, en cubierta, todo tipo. Llevamos más de 5 años desarrollando también proyectos de movilidad eléctrica, cargadores ultra rápidos, etcétera. Y toda esa experiencia se traslada de forma muy rápida a un equipo que además absorbe como una esponja toda la información y que además tiene todo el conocimiento y la capacidad tanto de la parte legal como de la parte constructiva de Colombia, que evidentemente tiene también sus peculiaridades a diferencia de España. Bueno, en una simple sílaba, sí o no. Todo este esfuerzo, todo este análisis ha funcionado, van bien. Sí, está, Me alegra, me alegra. sí, sí, Bueno, sí. ahora, dime algo. ¿Cómo es el pensamiento del empresario español versus el empresario colombiano al momento de hablarle de que realmente tiene que ser sostenible en su empresa, que tiene una cantidad de ventajas que son muy, muy, muy distintas al simple ahorro económico, ¿cierto? O sea, que realmente es una evolución de la energía y que tenemos que estar ahí. ¿Cómo es el pensamiento de ese empresario de acá con el de allá? Pues diría que me ha sorprendido favorablemente, porque veo bastante concienciación medioambiental en Colombia. Sí que es verdad que
que la toma de decisiones suele ser lenta, pero bueno, no difiere mucho de España, porque en ese aspecto al final son proyectos normalmente de gran tamaño, que bueno, condicionan también las instalaciones de los clientes, etcétera, y es entendible que se demoren las decisiones, pero sí que lo que me ha sorprendido favorablemente es que ya hay mucho conocimiento del sector, o sea, ya se ha tomado contacto con él, se sabe esa parte favorable económica, pero valoran muy positivamente la parte medioambiental. Veo bastante actividad en ese aspecto. Las empresas quieren estar comprometidas, quieren reflejar su compromiso con el medio ambiente. Y creo que es algo que se expande rápido, que eso crece muy rápido. Enseguida que el vecino, ¿no? Como decimos aquí, quiere participar y participa en una acción medioambiental, pues nosotros también absorbemos esa imagen, esa idea y la captamos rápido. Y en Colombia lo que estoy viendo es que hay bastante concienciación medioambiental y nosotros la verdad es que estamos haciendo estudios todas las semanas porque hay bastante interés en, por lo menos mínimo en la toma de contacto, en conocerlo en profundidad y cuáles son sus ventajas. Y como bien decías, no solo sus ventajas económicas, sino pues qué CO2 estamos evitando en la atmósfera, qué repercusión estamos teniendo sobre el impacto en nuestra producción de nuestro propio negocio, etcétera. O sea que en ese aspecto ya te digo que bastante favorable. Te diría que incluso un poco más que en España. O sea, en España casi se mide al 90% solo en término económico y te encuentras poco cliente que lo esté haciendo realmente por convicción medioambiental. Y sin embargo, en Colombia veo que hay más empresario que lo enfoca también desde un punto de vista de compromiso medioambiental. Qué bueno, me alegra eso, que realmente nos califiquen también ustedes ahí, porque realmente es un termómetro muy importante la mirada de ustedes bueno, digo, con AECA adelante de nosotros. Bueno, vamos a adentrarnos, Álvaro, en el corazón del ICE, ¿sí? Realmente a lo que ustedes se dedican. Y me he encontrado que los PPA, la eficiencia energética y la movilidad sostenible son algunas de las soluciones de su portafolio, ¿cierto? Tanto en España como acá en Colombia. Cuéntenos en rasgos muy, pero muy, muy generales, porque luego vamos a tener un espacio para profundizar en cada uno de estos temas, en qué consiste cada una de estas soluciones que ustedes ofrecen, los PPA, la eficiencia energética y algo que me interesa demasiado, que es la movilidad sostenible. Muy bien. Bueno, pues en términos generales, el PPA es realmente es un acrónimo de Power Purchase Agreement, pero para que todos nos entendamos, no deja de ser un contrato entre el generador de la energía y el comprador de la energía directo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, por medio de los fondos de inversión, construimos las plantas fotovoltaicas, ya sean en suelo, en cubierta, en carports, en la ubicación adecuada en cada caso, sin inversión por parte del cliente final, que es el que está cediendo su ubicación para que se construya ese proyecto. ¿Y en qué se favorece ese consumidor que está cediendo ese espacio a un fondo inversor para que construya esa planta fotovoltaica? Pues en que cierra un contrato de compraventa de energía con ese generador, con ese fondo inversor que ha hecho la inversión en la infraestructura, para comprarle la energía que produce esa planta fotovoltaica, lógicamente a un coste mucho más reducido que el que pueda tener con la energía de red. Incluso te podría decir que en muchos casos está por debajo del 50%, o sea, por debajo de la mitad del coste de lo que pueda tener con la energía de red. En otros casos, pues ahorras el 30-40%, dependiendo de cada caso. Hay que hacer un análisis a medida de las necesidades de ese consumo del cliente y de la instalación que vamos a construir para poderle dar el mayor aporte de energía posible. O sea, que ese sería el modelo de PPA. Luego, el modelo de eficiencia energética, pues hay muchas medidas a tomar en una empresa, pero principalmente pues, son medidas de iluminación, de cambios de sistemas de consumo, de un consumo mayor, ya sean halógenos metálicos, sodios, etcétera, por iluminación LED, que además
puede ser mucho más controlable y mejorar mucho la eficiencia energética, y también en la parte térmica, sobre todo, lo que son procesos industriales o procesos de calentamientos de agua que se pueden sustituir por procesos totalmente eléctricos con aerotermias de alta temperatura que van vinculadas también a una instalación fotovoltaica y se generan grandes ahorros. Por ejemplo, serían dos de los productos estrella, por así decirlo. Y luego, esta parte que te interesa, que a nosotros además también nos interesa mucho, y además puedo contar que hace poco, la parte de la movilidad eléctrica, que puedo contar que hace poco además hemos hecho una experiencia muy interesante que os invito a que veáis un poco en nuestras redes sociales, que estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Hemos hecho un viaje de Madrid a Múnich, a la Feria Intersolar, en coche eléctrico, ida y vuelta, que son más de 4.000 kilómetros, y precisamente lo hemos hecho para dar visibilidad de que hoy en día en Europa se puede viajar perfectamente a cualquier punto de Europa sin problema ninguno. Además, con un viaje que se hace muchísimo más cómodo, ya no es una cuestión solo de colaborar medioambientalmente, que también, evidentemente, evitando emisiones, sino que viajas sin ruido, viajas, se escucha muchísimo mejor la música en el vehículo, se viaja con menos vibraciones, con menos ruido, y por lo tanto se satura uno menos en el viaje porque tiene la cabeza más despejada, y sinceramente se disfruta mucho más del viaje. Y bueno, pues hemos hecho esa pequeña locura, ¿no? Pero bueno, que es una realidad que podemos hacer todos, y nuestra idea en Latinoamérica es exactamente lo mismo, colaborar en esa evolución, y en la que también estamos haciendo proyectos en un formato muy similar, en el que localizamos ubicaciones de interés donde establecer cargadores para hacer compraventa de energía, para que los vehículos eléctricos puedan cargar con un medio de pago, y lo que se hace es normalmente dar un porcentaje del beneficio al propietario de esa ubicación, o incluso un arrendamiento de la ubicación. Es un poco lo que estamos trabajando para expandir la red de carga por vías principales en zonas comerciales, etcétera, donde haya alta afluencia, para que poco a poco cada vez tengamos más ubicaciones donde poder hacer la recarga del vehículo. Bueno, sobre ese modelo, ojalá logremos hablar más adelante porque me interesa bastante. Y yo creo que hay un paradigma aquí que hay que romper y hay que empezar a trabajarlo a diario como obligación. Y es el hecho de que sí, tenemos movilidad eléctrica, pero debe ser realmente sostenible. Estos vehículos los debemos de estar cargando es con energía solar, y si no, lo que estamos creando es un problema mayor. Entonces me alegra mucho esa solución que estaba planteando ahí a lo último, y ojalá logremos ampliar más adelante algo sobre esto, que es bien interesante. Por ahora profundicemos en esta especialidad tan grande que ustedes tienen, en esta novedad que traen a América Latina, no porque sea nuevo, o sea, que los PPA los conocemos desde que nace en el 2014, la energía solar. El PPA pues, es un modelo realmente, digámoslo, que nace con esto. Pero ustedes vienen y lo dinamizan de una forma bien interesante, porque además tienen tres tipos de PPA. Después vamos a hablar de cada uno de estos tres tipos. Ustedes tienen el PPA solar más energía de red, y el PPA offsite, ¿cierto? Entonces, hablemos de cada uno de ellos para que la gente pueda distinguir, y que tiene realmente tres opciones. Claro. Como bien comentas, pues lo que nosotros solemos hacer habitualmente es o bien PPA on-site, que es la instalación fotovoltaica en la ubicación donde está el consumidor, ya sea en su cubierta, en un terreno colindante, en un carport, ¿vale? Entonces entregamos esa energía producida directamente a la red interior del cliente, ¿vale? Ese sería ese PPA on-site. Luego el PPA off-site, que sería ya cerrar un contrato entre generador y consumidor directamente. O sea, una empresa que genera energía, una fotovoltaica o una eólica, cualquier sistema renovable que está generando energía, y en vez de entregar esa energía directamente al mercado, lo que hace es cerrar un contrato bilateral entre el generador y el consumidor. Y luego ya la tercera sería pues, el vínculo directamente con la compra-venta de energía en el mercado, ¿no? Serían los tres formatos. Luego, dentro de los PPAs, tenemos PPAs de pago por producción y PPAs de pago por autoconsumo. Entonces, dependiendo del proyecto, también hay esa diferenciación. Y luego, dentro de esos modelos de PPA, tenemos PPAs con descuentos sobre el precio de red y PPAs con un precio fijo,
que se mantiene durante los años que se cierre el contrato, que los PPA se suelen cerrar a 10, 15 o 20 años. Y una cosa suele ser casi siempre a 15 años, que suele ser como un poco el término medio en el que todo el mundo ha rentabilizado el proyecto, tanto el inversor como el consumidor ha conseguido unos grandes ahorros. Y hay una cosa muy importante del PPA. El cliente final, al terminar el contrato, recibe esa instalación de forma gratuita. O sea, esa instalación pasa a ser propiedad del consumidor. Las instalaciones fotovoltaicas hoy en día tienen una durabilidad por encima de los 30 años. O sea, los módulos fotovoltaicos ya vienen con garantía de fabricante, incluso 25 años de producto y 30 de producción. Y los sistemas electrónicos que tiene, se puede hacer un cambio a la mitad más o menos de la vida del proyecto, a esos 15 años, y se vuelve otra vez a recuperar la efectividad, ¿no? La productividad de estos equipos. Y por lo tanto, tenemos un proyecto que no hemos invertido nada, que hemos estado ahorrando durante 15 años y que a los 15 años pasa a ser de nuestra propiedad, teniendo ya el ahorro total a nuestro favor. Yo digo siempre, lo comparo como, imaginemos que fuera un producto financiero de un banco, ¿no? Imaginemos que un banco nos dice, te voy a abrir una cuenta en el banco en la que te voy a ingresar un poquito de dinero durante 15 años y a los 15 años te voy a ingresar la totalidad del valor de esa instalación fotovoltaica en esa cuenta. Yo creo que si un banco nos ofreciera ese producto, todos diríamos que sí, ¿dónde hay que firmar? ¿No? Nos dan dinero sin hacer inversión de ningún tipo. Pues el PPA On-Site es exactamente lo mismo. Es una empresa que va a mejorar su competitividad porque va a tener un ahorro directo durante unos años porque cierra un precio de energía favorable, muy por debajo del precio de energía de red, y además a los 15 años me están regalando un activo que genera energía y que la voy a ahorrar totalmente en mi negocio. O sea que es un producto redondo que no tiene riesgos, que no computa en el endeudamiento del cliente, que además todo el proceso de mantenimiento, de seguimiento del proyecto lo hacemos directamente nosotros, el cliente no se tiene que preocupar de nada, con lo cual me parece que es un producto redondo para que el cliente se dedique a hacer inversiones en su negocio, que es normalmente lo que necesita, ¿no? Para seguir creciendo, y nosotros ocuparnos de darle energía limpia y de que ahorre lo máximo posible. Bueno, Álvaro, dos preguntas en una. Si al INSE Colombia se le acerca un empresario y le dice, venga, no, yo no quiero un PPA, yo quiero que me monte mi sistema de energía solar y yo lo pago, ¿usted lo hacen también o solamente tiene la modalidad de PPA? Y que, digámoslo, ¿cuál es la ventaja de un PPA frente a alguien que simplemente financió su proyecto? Pues, bueno, a la primera pregunta, sí hacemos proyectos también llave en mano. O sea que si un cliente quiere ser el inversor, para nosotros es exactamente el mismo proyecto, pero en vez del pagador ser el fondo, en este caso es el cliente final. Con lo cual, la respuesta es sí, lo hacemos en la misma medida, con las mismas calidades técnicas y con el mismo seguimiento que vamos a hacer a nivel de postventa del proyecto, exactamente igual que cuando trabajamos para un fondo inversor. Y de hecho, en una realidad, el que tiene la capacidad financiera y lo puede asumir él mismo, pues evidentemente va a conseguir mayores ahorros y a nivel económico el impacto va a ser mayor en sus instalaciones. Con lo cual, bueno, pues también nosotros a todo aquel que está con esas ansias de colaborar con el medio ambiente y tiene la capacidad financiera, nosotros la atendemos perfectamente. Sí que es verdad que el PPA puede tener ciertas ventajas al empresario, como comentábamos, pues en el que no va a computar en endeudamiento, esa liquidez no se va a desprender de ella y la va a tener para su propio negocio o para lo que necesite. Y además, pues un poco se despreocupa de la inseguridad que puede tener de que alguien le haga un proyecto que no funcione correctamente o que dé problemas, etcétera. Por desgracia, no todo es maravilloso. En sectores crecientes como el nuestro, pues siempre aparece mucha empresa oportunista, mucha empresa que intenta sacar negocio de este sector sin tener, pues a lo mejor el expertise o las calidades o el trabajo que desarrollamos los que ya llevamos muchos años en este sector. Y entonces ese miedo se lo puede quitar perfectamente un cliente final haciéndolo a través de un PPA, que además también el PPA te ofrece la opción de recomprar el proyecto normalmente a partir del quinto año. Entonces,
puedes estar 5 años viendo cómo funciona, cuánto produce, cuánto ahorraría si fuera mío, y al quinto año decidir incluso recomprarlo y que ya sea de tu total propiedad y ahorres el 100% de lo que está produciendo. O sea que también deja esa posible opción, ¿no? Para el consumidor que no está seguro de hacer la inversión, pero bueno, si hiciera la inversión, pues también estamos aquí para hacerla y para facilitársela. Una curiosidad que me surge en este instante, Álvaro. Los PPAs solamente se realizan para proyectos industriales, comerciales, o existen PPAs residenciales, o no, el monto de una residencia no justifica un PPA. Claro, es una realidad que cuanto más grande es el proyecto, más competitivo va a ser el precio de energía que se va a poder ofrecer al consumidor y por lo tanto la mayoría de los fondos de inversión se van a proyectos de gran tamaño. Y digo gran tamaño, pues de más de 300 kilovatios suele ser casi la mayoría de los fondos buscan ese tipo de proyectos. Pero sí que hay algunos fondos que apuestan también por hacer PPAs en potencias más pequeñas y nosotros, por ejemplo, podemos hacerlo desde potencias desde 30 kilovatios, que ya puede ser una pequeñita empresa o realmente ya consumidores mucho más, digamos, habituales, ¿no? Son pequeños negocios y demás. En residencial no existe un modelo PPA como tal, pero bueno, sí que hay otras medidas financieras. Nosotros, aparte del PPA, contamos, por ejemplo, con la involucración y con el gran producto que ha sacado, porque quieren participar también en el modelo de cambio, con Bancolombia. Bancolombia está haciendo renting hasta 20 años y está haciendo renting pues con importes ya bastante más reducidos, se pueden coger instalaciones pequeñas. Y a nivel residencial, pues también por medio de entidades financieras se suele poder financiar el proyecto y siempre buscamos que la cuota salga igual o menor que el ahorro que vamos a proporcionar al consumidor, con lo cual sería un modelo parecido, ¿no? a un PPA, porque al final esto consiste en que no tenga que invertir al principio y que el ahorro que tenga sea mayor que lo que tenga que pagar, ¿no? Bueno, y a ese nivel de grandes consumidores de energía, ¿cuál es el perfil de las empresas que más están aceptando los PPA? El sector industrial, el sector comercial, el sector de servicios. Porque Y el- ahora me he dado cuenta yo, por ejemplo, el consumo de energía de una universidad es una cosa bárbara, es una cosa realmente increíble. Pero, ¿cuál de esos segmentos realmente es el que más está tomando el servicio PPA? Pues sí, justo los han mencionado al principio, que es el sector industrial y comercial, el C&I que se referencia siempre en el sector. Son grandes consumidores que además, pues bien o bien porque son manufactureros o bien porque tienen procesos de frío o bien porque bueno, están abiertos durante todas las horas diurnas, ¿no? Las horas solares, cuadra muy bien las curvas de producción solar con los consumos de estos grandes consumidores y esos diría yo que son los dos sectores que mejor encajan. De hecho, nosotros estamos muy enfocados a ese perfil, al industrial y comercial, porque es donde los PPA salen mejor, salen los mejores números de ahorro. Bueno, pues vamos un poco, Álvaro, a ese perfil de país. ¿Cuáles han sido los principales retos y oportunidades que ustedes han podido encontrar con Lince Colombia? Pues mira, uno de los grandes retos que nos encontramos bastante, también lo encontramos en España, pero ya en menor medida, es sobre todo la parte estructural, o sea, lo que son las cargas, el poder garantizar el construir un proyecto adecuadamente en una cubierta existente. Por desgracia, hay muchas instalaciones, muchas bodegas que la cubierta no tiene la suficiente capacidad para soportar las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, nos ha tocado darle mucho al coco y bueno, pues a nivel de ingeniería proponerle también al cliente muchas soluciones, que no porque tengamos ese hándicap nos quedemos sin hacer el proyecto, ¿no? Y entonces tenemos soluciones tanto o bien de reforzamiento estructural, o bien de sustitución directamente de la cubierta, o bien de utilizar paneles flexibles, paneles mucho más ligeros, que por norma general sí que encajan en las estructuras existentes. Nos encontramos, ya te digo, más habitualmente de lo normal, de lo habitual que en España, aunque en España quedan 40 millones
de metros cuadrados de cubierta de amianto por sustituir. Como sabéis, hay una normativa pues, a nivel mundial de que hay que ir sustituyendo estas cubiertas que son declaradas cancerígenas, está más que comprobado, y que bueno, pues son inseguras y que cuando tienen más de 25 años de vida ya pueden generar un problema de salud, ¿no? A los que están debajo o las manipulan o las reparan. Entonces, nosotros siempre recomendamos sustituirlas, poner ya nuevos sistemas de chapa sándwich y demás. Contamos con relaciones con empresas como Estraceros, por ejemplo, que es una empresa muy profesional en el tema de sustitución de cubierta, y trabajamos con ellos conjuntamente para poder hacer esto, y incluyendo en el PPA la inversión de estas medidas, ese reforzamiento, esa sustitución o esa implementación de esa nueva tecnología, de esos paneles flexibles más ligeros, para que el cliente siempre lo pueda sacar adelante. Pero yo diría que ese es como el reto que nos encontramos más habitualmente en Colombia. ¿No? Listo. Ahora, si un cliente tiene precisamente esa circunstancia, ese agravame de que necesita cambiar una cubierta, entraría también dentro del costo de este PPA. O sea, pueden ustedes incluir el cambio de la cubierta para el proyecto y que entre dentro del PPA. Sí, puede llegar a entrar en el PPA. Es verdad que va a condicionar a que, como la inversión es mayor, el precio, el descuento que vamos a poder aportar es menor que si no tuviéramos que hacer esa inversión, pero se puede incluir, aunque no es un libro abierto en el que puede entrar cualquier letra. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la inversión en la sustitución de cubierta, por norma general, como mucho, debería ser el 50% del valor total del proyecto. O sea, y contra más se aleje de ese 50%, contra menos proporción sobre el total del proyecto tenga la parte de cubierta, pues evidentemente el PPA será más factible a nivel financiero y saldrá un número mejor de precio de energía para el cliente final. Listo. Bueno, Álvaro, eso suena muy interesante. Es que un proyecto donde yo no tengo que invertir dinero, pues alguien está corriendo ese riesgo por mí, es realmente muy, 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 muy atractivo. ¿Hay algún análisis por parte de ustedes en el sentido de que normalmente son contratos a largo plazo? Ustedes creo que lo tienen máximo a 15 años. ¿Hay riesgo de que la energía cada vez pueda ser, entre más renovable sea, pues obviamente más barata va a ser cada vez, de que se corra un riesgo financiero por parte de un PPA? Bueno, en este caso, el riesgo financiero lo está teniendo el inversor, realmente. Entonces, el consumidor no está asumiendo ese riesgo. Y luego ya se prevé ese futurible en el que si siguiera bajando el coste energético, cómo se puede optimizar ese proyecto, ¿no? Porque ya está entrando en juego los sistemas de baterías, que también ahora ya hay de cualquier escalado y cualquier tamaño, de cara a poder entregar un mayor volumen de energía, incluso poder gestionarla para hacer más rentable este proyecto, porque las baterías antes tenían un coste desorbitado, hacía que el plazo de amortización se fuera a muy largo plazo, pero ahora ya empiezan a encajar, empiezan a salir los números para poder aportar un mayor volumen de energía. Y bueno, entiendo yo que en el futuro será muy probable que Colombia vaya absorbiendo, como bien decías, pues algunas medidas que se han ido implantando en España o en Alemania o en otros países en el que creo que incluso ya hubo alguna prueba, ¿no? En Colombia, con el tema del cobrar la energía en función a el precio horario, ¿no? A cada hora. Entonces, cada hora variaría ese precio y las baterías entran en juego para estabilizar esos costes y que se consiga un mayor ahorro. El riesgo existe, pero como te digo, lo está asumiendo en este caso el inversor, y además, si cogemos eh, lo que es una línea de futuro de los próximos 7 o 10 años en energía, incluso en el escenario de mayor bajada de coste energético, seguiría siendo rentable. La fotovoltaica, hay que tener en cuenta que cuando hacemos un proyecto fotovoltaico, a día de hoy estamos hablando de que el coste de esa energía está lo que nos ha costado, si diluimos la inversión en los años que vamos a aprovecharnos de esa energía, nos podemos estar
mínimo en 4 veces menos que el coste que tenemos actualmente en energía en red si hacemos nosotros la inversión, ¿vale? Entonces hay mucho margen todavía de juego para que aunque siga bajando, siga siendo rentable. Aquí en España está pasando exactamente lo mismo. Ahora mismo en horas centrales, en horas solares, llegamos a tener incluso precios negativos. Para que os hagáis una idea, hace poquito hemos tenido menos 15 euros megavatio hora en horas centrales del día, precisamente porque había sobreproducción de fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, todas a la vez, y eso hace que bajen mucho los precios. Pero luego hay otras horas del día, las horas de tarde, noche y de la mañana, que las tenemos por encima de 100 euros megavatio. Entonces se juega mucho con acumular esa energía y entregarla a los momentos en los que está más caro, ¿no? No tengo ninguna duda que va a ir pasando lo mismo en prácticamente todos los países. Bueno, Álvaro, excelente. Para ir terminando ya con este tema de los PPA, que es un trabajo esencial de ustedes, del INSE, y a entrarnos un poco en movilidad eléctrica, que también es una fortaleza de ustedes y algo de mucho interés para nosotros. Veamos por último si nos pueden narrar algunos casos de éxito, pues al menos uno en España y unos dos en Colombia que tengan y que puedan animar a mucha de la gente que nos está viendo para lanzarse a un proyecto de estos de DPA. Pues mira, en España, lógicamente, llevamos más tiempo operando y es donde hemos pues, realizado todo nuestro equipo, pues toda nuestra carrera profesional y lógicamente aquí arrancamos muy rápido, hicimos muchos proyectos y tenemos, pues por ejemplo, proyectos fotovoltaicos de PPA pues de más de 300 kilovatios, ahora de 1 megavatio, de 1,2 megas, proyectos de este tipo de gran tamaño con un solo consumidor, pero incluso te diría, por introducir alguna novedad que ya está aplicando, ya se va a empezar a aplicar también de forma masiva en Colombia, que son los autoconsumos compartidos o las famosas comunidades energéticas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de terminar de construir un proyecto de 585 kilovatios en el que hay 41 consumidores que se favorecen de una única instalación, ¿vale? O sea, que es la tendencia también, que ahora como habéis visto, pues ha salido publicado también en Colombia pues toda esa apuesta para las comunidades energéticas. Nosotros justo estamos analizando toda la parte legal para introducir esa parte financiera que es la especialidad nuestra también en ese modelo, porque creemos mucho en democratizar la energía y que se pueda generar la energía para varios consumidores. Y bueno, pues en Colombia pues tenemos proyectos como el Club de Suboficiales, grandes residenciales de gran tamaño en el que se montan de todo tipo en centros comerciales. O sea, ya hemos iniciado a un gran proceso de ejecución de proyectos. Ahora pues estamos en diversos, sobre todo en C&I, en comercial industrial, que es donde más estamos. Pero bueno, también queremos poquito a poco potenciar la parte residencial, sobre todo que nos hemos quedado con la distribución de una batería inteligente precisamente que tiene un sistema de backup integrado de cara a que los residenciales no solo construyan una instalación también para ahorrar en energía, sino para tener garantía de red, que si se va la luz, si tiene microcortes, si se corta la luz, con nuestro sistema de acumulación con backup, que además es compatible con cualquier inversor existente, si ya el cliente tiene una fotovoltaica, ya sea un inversor string, ya sea un microinversor, ya sean inversores híbridos o no híbridos, es compatible con nuestra batería, porque cargan alterna y descargan alterna. Pues este sistema yo creo que nos va a dar también mucha entrada en el residencial, que hasta ahora casi lo mirábamos de lado, ¿no? Porque son proyectos muy chiquititos que requieren también bastante trabajo y vamos más al industrial comercial. Pero ahora en Colombia, igual que aquí en España y Portugal, que son los otros dos países donde estamos operando, vamos a apostar también por darle ese servicio al residencial que creo que tiene mucho potencial también. Qué bien. Bueno, Álvaro, antes de pasar al siguiente tema, ¿crees que nos haya faltado o te falte algo por decir de los PPA para ahorita? Pues de los PPAs, diría que están en plena salud, que incluso aparecen nuevos actores invirtiendo en este sector, con lo cual creo que esto va para largo plazo. Hay mucho fondo inversor interesado en trabajar en esto. Nosotros mismos ya estamos planteando tener nuestros propios activos e invertir en algunos proyectos.
y nada más. Yo lo veo el producto estrella. Por nuestra parte tenemos mucho expertise en ello y lo veo el producto estrella porque eso, sin hacer inversión se genera ahorro, se genera el impacto medioambiental, que siempre también lo miramos como en un segundo plano y en nuestro caso, te diría sobre todo en nuestro socio Andrés y yo, creo que los dos empezamos en esto por un motivo totalmente medioambiental, o sea, queríamos estar trabajando en algo que dejara huella. No nos sentíamos satisfechos en otros sectores donde no participábamos un poco en el cambio y creo que eso es importante, que el PPA directamente participa en el cambio y sin necesidad de hacer inversión. Qué mejor manera. Si no, si vas a conseguir un ahorro y además vas a hacer un gran impacto medioambiental y lo único que tienes que hacer es ceder un espacio que no estás utilizando, yo digo que el que tiene un suelo, una cubierta sin utilizar, tiene un tesoro sin usar para ayudar a este planeta. O sea que les invito a que lo utilicen para ello. Bueno, entonces con eso cerramos este capítulo, los PPA, y metámonos en este terreno de la movilidad sostenible o movilidad eléctrica como la conocemos muy bien. La semana pasada estaba leyendo yo un informe donde en Colombia de cada 10 vehículos que se están vendiendo, 3 son o eléctricos o híbridos enchufables. ¿Cierto? ¿Cómo están viendo ustedes desde el INSE esta evolución de los vehículos eléctricos en Colombia? Bueno, pues lo primero que he de decir que justo yo me llevé la sorpresa de los viajes que estaba haciendo a Colombia, veía que la evolución del vehículo eléctrico en Colombia estaba siendo muy por encima de lo que yo pensaba, ¿no? Porque de hecho en España vamos muy lentos con respecto a otros países de Europa. Y me sorprendía que cada vez que, sobre todo en Bogotá, en Cali, pero sobre todo vamos, Bogotá, que es donde tenemos nosotros la central, veía que cada vez había más vehículo eléctrico, híbrido enchufable. Y tiene mucha lógica, porque la realidad es que hay una ventaja en Colombia, que es que la gran mayoría de los colombianos tienen un garaje donde aparcar el coche y por lo tanto tienen un lugar idóneo para montar un cargador eléctrico y cargar su vehículo, ¿no? Y que hay una realidad también con nuestros vehículos y es que seguro el 80% de los viajes que hacemos son en ciudad y son en la ciudad donde estamos o en cercanía, ¿no? Con lo cual, por norma general, ni siquiera nos va a ser necesario cargar fuera. Y tenemos esa facilidad de no tenemos que parar en la estación de gasolina, ¿no? En la gasolinera y tenemos la carga de nuestro coche en nuestra propia casa. Yo mismo lo experimento. La mayoría de mis cargas en mi coche eléctrico son en casa o en mi bodega, en mi nave, como decimos aquí en España, ¿no? Y esporádicamente cuando haces un viaje largo es cuando ya cargas fuera. Yo creo que Colombia se da esta casuística de que es más habitual que todo el mundo aparque el coche en su garaje, y por lo tanto tenga esa opción de carga fácil. Y luego hay otro punto muy a favor del coche eléctrico. El coche eléctrico cuando menos consume es en ciudad. O sea, los trancones maravillosos que tenemos en Bogotá, que son de los de récord, que creo que estaremos entre los 5 países seguramente que mayor trancón tengamos después de Ciudad de México y alguno en la India y poco más, eh, eh, se lleva mucho mejor en un coche eléctrico por la comodidad que hablamos de ruido, etcétera, y sobre todo porque el consumo energético que tiene un coche eléctrico en ciudad es mínimo, porque cada frenada, cada reducción de velocidad que tenemos en esos trancones está recargando la batería de nuevo, con lo cual casi no se pierde energía. La poca energía que se utiliza para mover el coche se vuelve a recuperar con esas frenadas y es donde menos consume y con mucha diferencia el coche eléctrico. El coche eléctrico consume más cuando superamos los 100, 120 kilómetros por hora. A partir de ahí empieza a consumir exponencialmente, pero por debajo de esas velocidades consume muy poquito. Y si ya de por sí ahorra con respecto a un coche de combustión, en ciudad multiplica ese ahorro seguramente al doble de lo que ya ahorra de por sí en su uso normal. Y luego, bueno, pues es que ya lo estamos viendo. El coche eléctrico ya no es solo una cuestión medioambiental o de ahorro, es un coche que tiene, por norma general, muchas mejores prestaciones que un coche de combustión, tiene mayor potencia, tiene una
bueno, un confort de marcha mucho mayor y luego todos están cagadísimos de tecnología, ¿no? Que a quien no le gusta hoy en día, pues tener tecnología y seguridad, ¿no? Que van cargados de seguridad también. Así que bueno, yo creo que es una tendencia natural y yo sí que veo un futuro 100% eléctrico en la movilidad. ¿No? Y son unas naves por completo, lo que tú dices, son llenos de tecnología y qué mejor que en una de esas congestiones, esos trancones que llamamos nosotros en Colombia, que no siente uno calor de un motor gigantesco que está ahí adelante de uno, o sea, yo no tengo que prender tanto Claro, aire acondicionado, claro, no solo, muy bien, ¿no? muy buena apreciación, Carlos, muy buena apreciación, porque no es solo el calor que desprende el motor, esa vibración, ese ruido que lógicamente incomoda el viaje y nos carga más, ¿no? Llegamos con ese dolor de cabeza agotados, ¿no? De ese trancón, porque todo eso lo evita, sino que esa temperatura tampoco se va hacia el exterior, tampoco estamos echando pues ese NOx o ese CO2 a la atmósfera, que además sale con sobretemperatura y bueno, pues estamos lógicamente aumentando la temperatura y luego la otra contaminación, la contaminación sonora. O sea, imaginémonos una ciudad en la que no se oigan motores, en la que lo único que oigas es la rodadura de un coche que prácticamente dentro de una casa es imperceptible. O sea, eso Como, sería como tan maravilla. por el exhausto nomás, ¿no? Claro, Botando agua, sí, genial, espectacular. En Escosolar somos unos gomosos, definitivamente yo personalmente defiendo la movilidad eléctrica a capa y espada. Y hace algunos años nosotros hacemos investigación y desarrollo, construimos un vehículo eléctrico para mostrar que era una tecnología del presente y que era realmente fácil, ¿no? De impulsarle y todo eso. Y leer ese artículo la semana pasada, hay mucha alegría saber de que realmente estamos cogiendo ese grado de conciencia. Y yo ya lo percibía porque como buen gomoso y buen admirador de la movilidad eléctrica, todos los días en la mañana, ya uno cuando va rumbo al trabajo, podía ver varios, ¿cierto? Varios, en un proyecto muy corto que tengo yo de la departamento del trabajo, veía tres, cuatro vehículos eléctricos. Normalmente BYD, que es la marca que está en Colombia, afortunadamente no tenemos la riqueza que tienen países como Ecuador o Perú, donde hay mucho vehículo eléctrico y hay mucha más oferta de vehículos eléctricos que en Colombia. Ya tenemos solamente a BYD prácticamente fuera de las marcas tradicionales, pero eso se vuelven demasiado costosas. Y eso me alegra bastante. Pero bueno, el trabajo que ustedes hacen a ese nivel es muy, muy importante. ¿Cómo apoyan a ustedes a las empresas o las residencias que quieren instalar cargadores vehiculares eléctricos, cierto? Sobre todo, ojalá, yo creo que es el paso a seguir y es donde todos de forma conjunta tenemos que hacer un trabajo grande y es concientizar, evangelizar que lo ideal es que esa carga sea sostenible, sea solar, ¿cierto? De pronto, presidente, vamos a todo el mundo un carro eléctrico para que evite o evada el pico y placa, pues estamos generando un problema mayor, ¿cierto? Estamos claro, contaminando claro. por el exhausto del carro, pero sí por la energía que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué es ese aporte que ustedes le están haciendo a esas residencias, sobre todo, o a las empresas? Claro, lo primero creo que es importante lo que has comentado, Carlos, del aporte de concienciación. Yo siempre digo que si tenemos posibilidad de instalar una fotovoltaica, ya sea en nuestra residencia, ¿no? Habitual o ya sea en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Tenemos esa bodega donde tenemos nuestro negocio. Hay que darnos cuenta que incluso podemos conseguir que la gran mayoría, cercano al 100% de nuestros trayectos, sean gratuitos. Eso es lo primero, a nivel económico. Y que además esos trayectos los estemos haciendo con energía solar, o sea, que nuestro coche haya cargado con energía solar, por lo tanto, no estamos, como bien decías, ni impactando de ninguna manera al medio ambiente, ni generando un problema mayor, ¿no? Porque no es una cuestión de tener un coche eléctrico para evitar el pico y placa o de tener, como a veces hacen con la combustión, tener dos coches, ¿no? El del par impar para que un día uso uno y otro día otro, porque entonces no estamos solucionando el problema. Creo que tenemos que ser muy conscientes de que teniendo esa posibilidad de instalar fotovoltaica, no tiene sentido no recurrir a la movilidad eléctrica, que la podemos tener plenamente o en su gran mayoría cubierta con esa producción fotovoltaica.
hay que tener en cuenta que una instalación, o sea, una instalación normal de una vivienda, un residencial, suele estar rondando los 5 kilovatios, incluso hasta 10 kilovatios. Y, por ejemplo, mi coche tiene 50 kilovatios de batería, o sea, con una instalación de 5 kilovatios solar, en 10 horas de producción ya estaría cargado al 100% y podría hacer más de 400 kilómetros con esa carga solar, ¿no? Entonces, me parece un delito, por así decirlo, tener la posibilidad de que incluso nuestros trayectos sean 100% sostenibles y 100%, o sea, y con un ahorro de prácticamente el 100% a nivel económico y no lo hagamos, ¿no? Cuando nosotros, como bien decías, pues damos facilidades financieras para ello. Realmente instalar cargadores eléctricos no es costoso. Para que te hagas una idea, nosotros incluso en proyectos fotovoltaicos, PPA fotovoltaicos que hacemos, para involucrar al cliente con la movilidad eléctrica, podemos llegar a incluir el cargador o incluso a veces lo damos como regalo. O sea, dentro del proyecto le decimos, oye, te vamos a instalar una peana de 22 kilovatios con 2 tomas en tu industria, en tu empresa, para que puedas cargar tu coche eléctrico hoy o el que tengas mañana, ¿no? Entonces estamos intentando también concienciar, impulsando, incluso en ocasiones hasta regalando un equipo, un cargador en un residencial o en un industrial para que puedan apoyarnos y apostar por esta movilidad que sin duda alguna, volvemos al caso del vecino, en cuanto uno lo tiene, le monta al amigo, le da una vuelta con su coche, ve que lo ha cargado con energía solar, etcétera, y empieza a hacer cuentas y a plantearse lo que está haciendo con su coche echando humo y con respecto a este coche de movilidad eléctrica, está claro que enseguida cambias de parecer y ya quieres sumarte a este cambio. Qué bien eso. Le apunto a eso también y bueno, vamos a dar puntos. Ahora, ¿qué crees tú que le hace falta para acelerar para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en todos estos países de América Latina y Caribe? ¿Qué crees que está haciendo falta? A ver, yo me sumaría a lo que le está haciendo falta a España, que tampoco lo está teniendo demasiado bien estructurado, ¿no? Se han hecho medidas en otros países que han funcionado muy bien, por ejemplo, pues en excepciones, exenciones en impuestos, en deducciones fiscales, ¿vale? Por el hecho de invertir en un coche eléctrico. Esto ha ayudado mucho a que se invirtiera. Evidentemente hay que invertir en infraestructura, tanto el erario público como si el erario público invierte en que en sus municipios, en sus localidades, tenga cargadores accesibles al público, pues el público será más fácil que se anime también a tener esos cargadores. Y bueno, pues siempre cualquier medida de ayuda a esta nueva tecnología, por así decirlo, aunque ya está totalmente contrastada. Yo un poco a veces hablábamos de que los primeros coches eléctricos ya se fabricaban y se movían por ahí en 1980, ¿no? O sea que realmente ahora estamos en una evolución tecnológica mucho mayor, evidentemente, en la que ya es una realidad, pero con una pequeñita ayuda que se pueda introducir, esa variable pues de deducciones o cosas así, pues ayudaría, ¿no? A la implantación. Y luego, pues sí que las normativas también. Aquí, por ejemplo, en España pues ya se sacó una normativa que obliga a montar un puesto de recarga por cada 40 plazas de uso público que existan, plazas de aparcamiento, y también todas las estaciones de, de gasolina, las gasolineras famosas, pues en función al volumen de gasolina, gasoil que venden, también tienen que instalar cargadores. Por lo tanto, el usuario del vehículo de combustión ve que también en esa misma gasolinera donde antes echaba gasolina también puede recargar su coche, ¿no? Todo esto evidentemente ayuda. Creo que esa mix de ayudas económicas, subvenciones para que la gente invierta en el coche eléctrico con normativas que obliguen a que haya una mayor implantación de carga es muy positivo. Y luego, una cosa que yo copiaría de lo que han hecho nuestros vecinos en Portugal, para que os hagáis una idea, de cada 4 coches que se venden en Portugal ahora, 3 ya son electrificados, ¿vale? O sea, ya el ritmo del coche eléctrico en Portugal es muy rápido. No tanto a lo mejor como Noruega, Holanda, que son países ya prácticamente totalmente electrificados, pero Portugal ha hecho una cosa muy bien que es unificar
todas las plataformas de pago, todas las plataformas, las herramientas de pago que normalmente son con un teléfono móvil, con una aplicación para hacer la compraventa o pasar la tarjeta de crédito en el cargador, las ha unificado en una única aplicación que es del gobierno, en la que todas las plataformas van a través de esa aplicación, con lo cual facilita mucho que todos los usuarios con una única aplicación pueden cargar en cualquier cargador que hay en todo el país. Eso serían medidas que puedan ayudar. Pero bueno, más allá de las medidas solo de la parte pública, pues también están las medidas de la parte privada, que hay algunas empresas como nosotros ahora estamos muy en contacto con Miles aquí en Europa, que es un compendio que se han unido varios fabricantes de camiones para empezar a montar grandes infraestructuras de recarga de camión eléctrico. O sea, ya estamos hablando de que, bueno, ya lo sabéis perfectamente, en Colombia hay multitud de autobuses eléctricos y multitud de cargas ultra rápidas de continua para los autobuses eléctricos. Pues lo mismo se está empezando a enfocar hacia el camión, ¿no? Hacia que ya los camiones puedan hacer trayectos de hasta 500 kilómetros con carga perfectamente y por lo tanto lo único que hay que hacer es establecer esas zonas de carga ultra rápida en las que se aprovechan los tiempos obligados de descanso que tiene que tener el conductor del camión para recargar el vehículo. Y ahí hay empresas privadas que están invirtiendo mucho, que están poniendo sus recursos para montar estas infraestructuras, para luego a su vez que esto suponga que haya más empresas interesadas en invertir en movilidad eléctrica, porque al final va a traer muchos beneficios, tanto medioambientales como económicos, como hemos dicho. Sí, Álvaro, yo agregaría algo, debe ser muy simple, pero creo que es vital, y es como entre todos, o sea, Solar, junto con ustedes, lograríamos como evangelizar a los concesionarios o formar a los concesionarios. Es que no se trata de vender un vehículo eléctrico, sino de explicarle realmente a ese potencial cliente qué es lo que está adquiriendo, ¿cierto? Cuáles son sus obligaciones y las posibilidades que tiene de aportarle a este planeta, ¿cierto? Descarbonizar el planeta, porque están dedicados a vender vehículos, ¿no? Pues, pero quizás el cliente final también necesita un poco más de motivación y que lo orientemos a que tome unas acciones más consecuentes al hecho de estar montado en un vehículo eléctrico. Ricardo, no solamente es una bola o un poder adquisitivo, sino que realmente está tomando una acción muy, pero muy importante para él, para las generaciones futuras y para el planeta mismo. Entonces, Claro, ojalá podamos hacer conjuntamente un trabajo, una labor con esos concesionarios. tienes toda la... Vehículos eléctricos. Bueno, Tienes, y para ir cerrando este capítulo de la movilidad eléctrica, que si por mí fuera, me quedaba aquí un día completo hablando, porque realmente soy un apasionado. Me encontré en tu página que hablaban en un caso de éxito, precisamente un proyecto de autoconsumo fotovoltaico de 85 kilovatios. Y se encontró precisamente con una electrolinera para un restaurante. sí. Eso me encantó. O sea, eso es la chispa que necesitamos que tengan los empresarios, que veamos opciones de trabajo viables y beneficiosas, ¿cierto? Entonces, háblame un poco de esa experiencia de éxito. Pues mira, Carlos, también te tengo que agradecer que te hayas fijado en el proyecto y que me preguntes sobre él, porque también es verdad que me parece un proyecto precioso, precisamente porque combina esa generación fotovoltaica con bueno, cinco puestos de recarga dobles de hasta 150 kilovatios por toma. O sea, estamos hablando de carga ultra rápida. Estamos hablando de que un coche, pues como este que te comento que tengo yo de 50 kilovatios, pues en cuestión de 15 minutos lo estás cargando de menos del 20% al 80% sin problema ninguno. Y está ubicado en un aparcamiento justo de un restaurante, con lo cual, imagínate, pues estás dando un servicio muy completo, ¿no? A ese usuario que para un momento a recargar el coche y, bueno, pues puede almorzar o puede tomarse un café, etcétera, con lo cual, pues le estás dando un mayor servicio, ¿no? Y es mucho de nuestro enfoque, intentar sobre todo si se puede combinar fotovoltaica y ahora ya incluso fotovoltaica con acumulación. En aquellos sitios donde no tenemos disponibilidad de energía, no es el caso, porque aquí este proyecto es el del hotel, restaurante Labrador. Ahí hay un hotel, hay un restaurante y ahí hemos conseguido un suministro de 1 megavatio, con lo cual tenemos
una capacidad importante de energía que viene de la red, pero hay proyectos en los que no tenemos esa capacidad o incluso sí la tenemos, pero analizamos la posibilidad de montar una fotovoltaica con acumulación también conectada a la red y esa acumulación, si hacerla de un gran tamaño, se puede acumular lo que queramos, desde 1 hasta 9 megas, o sea que a día de hoy hay contenedores donde es un plug and play que viene toda la capacidad de acumulación que luego puede entregar la energía a estos cargadores. Entonces, esa es la esencia de estos proyectos, que combinen una generación totalmente renovable, que ese coche pueda cargar de energía que viene de la fotovoltaica y que además esté dando un mayor servicio al usuario, ¿no? O paras y estás en una zona de confort donde puedes descansar o puedes almorzar o hacer otra cosa. Bueno, Álvaro, Lince es una empresa que llega muy reciente en Colombia y te cuento, pues se ha ganado un gran aprecio por parte mía, por lo innovadora y sobre todo por esta parte de movilidad sostenible y los felicito y ojalá muchas empresas trabajen en este mismo sentido. Les auguro muchos éxitos por toda esta parte tan innovadora que están aportando ustedes a este nuevo mundo de negocios y a esta nueva clase empresarial que está surgiendo en el mundo entero, que es el de la energía solar. Y ya para cerrar, háblame un poco de cuáles son los sueños o cuáles son las expectativas, cómo se ve el INSE Colombia en los próximos 5 años. Pues Carlos, bueno, lo primero agradecerte tanta palabra bonita que nos has dicho y ese feeling que estás teniendo hacia nuestro proyecto. Y aunque no estemos en persona, a nivel digital también se puede lanzar un abrazo, ¿no? O sea que yo desde aquí de España te lanzo un abrazo digital de estos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues te cuento. La verdad es que tenemos grandes expectativas en el país. Realmente en muy poco tiempo hemos generado mucho negocio en Colombia. Estamos ofertando una gran cantidad de proyectos que seguro se van a ir consolidando. Y la verdad es que nos gustaría, lógicamente, expandir el mensaje del INCE, ese mensaje de medioambiental por todo el país y hacer proyectos de todo tipo, en suelo, en cubierta. Estamos capacitados para hacer cualquier proyecto. Tenemos además un gran socio de cara a ejecutar proyectos en suelo con máquinas de hincado que están allí en Colombia, con el que colaboramos habitualmente también aquí en Europa, que realmente está trabajando casi por todo el mundo. Y esperamos que en los próximos 5 años el INCE tenga un gran crecimiento. Queremos, lógicamente, estar en Expo Solar Bogotá en octubre para exponer ya al público nuestro proyecto. Es lo mismo que hicimos en España. En el segundo año en el que arrancamos en España empezamos a estar en la Feria de Genera y allí vamos a estar también en Expo Solar en Bogotá y la verdad es que, bueno, pues auguro también, como bien decías, Carlos, un éxito en nuestra empresa, que el éxito de nuestra empresa lo va a dar esa concienciación medioambiental que tiene el país, esa maravillosa gente, que he de decir que cada amigo que le recomiendo que haga el viaje y vuelve diciendo que no hay nada igual, que como la gente de Colombia no hay en ningún sitio y yo evidentemente que voy a decir que la mitad de mi familia es colombiana, ¿no? Está claro. Y creo que esa buena energía y esa buen sentimiento hacia colaborar con el medio ambiente pues solo puede llevar al camino del éxito a nuestro proyecto y además es que nosotros lo que sí que tenemos claro es que siempre vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, con la mayor calidad. Si hay un problema, lo solucionamos hasta cualquier caso, cualquier solución que haya que dar, la vamos a dar, porque es nuestra filosofía de siempre. Yo digo siempre, yo tengo mi mismo número de móvil desde el año 1998 aproximadamente. Nunca lo he cambiado, ¿no? Eso es por algo. Puedo seguir recibiendo llamadas sin problemas porque he ido dejando buenos amigos por donde he ido y la verdad es que este sector es muy agradecido porque quien hace un proyecto de este tipo se siente bien consigo mismo, se siente que ha colaborado con el medio ambiente y al final también es agradecido con nosotros. Yo digo que tengo un montón de amigos en Portugal, en España, en Colombia, que te saludan por lo bien que has hecho las cosas y por haberles ayudado, ¿no? a ser partícipes del cambio. Y bueno, pues la verdad es que esperamos un crecimiento exponencial, igual que estamos teniendo en España, que aunque es un sector que ahora aquí en España se ha frenado un poquito, nosotros llevamos 4 años de pleno crecimiento en el país.
Bueno, te cuento que ahora somos dos. Yo también soy, tengo el mismo número de siempre, de siempre. Cuando se llamaba el operador Tigo, había Sí, Pioneros Tigo, se llamaba sí, el sí, sí. plan y todavía tengo ese mismo número, afortunadamente. Ujú. Bueno, una reflexión antes de hacer una invitación a Exposolar Colombia 2025, donde ustedes van a debutar este año. Pero, ¿qué mensaje le darías a quienes aún dudan de apostarle a las energías renovables? Bueno, pues sin duda alguna, que no tengan dudas que esto es una tecnología totalmente contrastada, es una tecnología que viene a aportar bien, que viene a dar estabilidad de red, a dar una mejor calidad eléctrica a nuestras instalaciones, a protegernos nuestros equipos incluso, a que no se nos estropeen nuestras fábricas, nuestra industria, nuestros televisores, cualquier equipo eléctrico está mucho más protegido si tiene una instalación fotovoltaica y si la sumamos una batería ya muchísimo más. Evidentemente, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, casi todo lo estamos haciendo con acumulación. Y nada, que no tenga miedo, que se puede hacer sin inversión, se puede hacer financiado, se puede hacer un proyecto más pequeño y luego ampliarlo. Realmente no hay limitaciones. Si tienes un cualquier lugar donde poner una instalación fotovoltaica, no lo dudes, porque no te vas a arrepentir. Los que tenemos instalaciones fotovoltaicas instaladas desde hace más de 15 años, pensamos que es una de las mejores inversiones que hicimos en su día porque nos ha traído beneficios económicos, esa satisfacción de estar participando en el cambio y en colaborar con el medio ambiente. Y bueno, al final esa energía también la transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos también nos ven como ese héroe, ¿no? Que ha hecho cosas muy positivas por su mundo, ¿no? Así que creo que también debemos pensar en nuestras generaciones, no solo en nuestros hijos, nuestros posibles nietos y los futuribles que vengan detrás y dejarles un planeta que de verdad sea habitable y que sea sano y que recuperemos especies, naturaleza, que creo que todos sentimos esa buena energía cuando estamos en esas ubicaciones que estamos en contacto con la naturaleza, ¿no? Pues un poquito de esa energía también llega cuando miramos a nuestro tejado y tenemos esa fotovoltaica instalada o cuando salimos con un coche eléctrico sin hacer ruido, sin contaminar. Creo que esa sensación te llena el alma, ¿no? Así que os invitaría a eso, a llenar el alma de buena energía. Como decimos en Lince, un día de sol puede cambiar tu energía. Qué bien, qué bonito. Álvaro, ¿de qué ciudad, de qué parte de España eres? Pues yo soy nacido en Ávila, aunque se puede decir que soy de Navaluenga, de un pequeñito pueblo de Ávila, que es precioso, que os invito lógicamente a cuando vengáis a España a visitarlo. Yo os hago de guía sin problemas, que pasa el río Alberche por medio de la Sierra de Gredos, es un sitio, una naturaleza preciosa. Y Ávila pues es un patrimonio de la humanidad que también os invito a que conozcáis, aunque es verdad que nosotros a nivel profesional estamos en Madrid, pero bueno, yo soy de Ávila y Navaluenga, se podría decir. De hecho, mi padre era de Ávila y mi madre de Navaluenga. No, pero te preguntaba Álvaro porque la verdad te felicito, un excelente conversador, un contertulio de alta calidad, se nota esa gran pasión y ese conocimiento del tema de la transición energética, de lo que realmente estamos haciendo. Nosotros no somos empleados, no tenemos una empresa cualquiera. Yo creo que estamos ubicados en el sector que más necesita la humanidad hoy en día. O sea, yo creo que nosotros somos gran parte de la solución de la problemática que está viviendo el planeta y se necesita realmente mucho conocimiento y mucha pasión para esto. Si todos tuviéramos ese nivel de conocimiento que tú tienes, te aseguro que iríamos más adelante porque me imagino que convencer a un cliente no te es nada difícil. O sea, te felicito realmente. Me siento muy agradado de esta entrevista, se me fue el tiempo como si nada y de eso se trata. Pero bueno, antes de terminar, Exposolar se nos aproxima, cada vez está más cerca, octubre 16 al 18, con la novedad de que pues abandonamos nuestra casa matriz, nuestro nicho en Medellín, la ciudad acogedora de Colombia, pero nos fuimos para Bogotá. La feria crece demasiado y estábamos necesitando un recinto ferial más grande, con mayor estructura, con más conocimiento del mundo ferial. Hicimos una alianza interesantísima con Feria Bogotá
y nos vamos para la capital de la República. Y este año Lince debuta como expositor. Entonces, haz por favor una invitación, vuelvo y te repito, esta entrevista, tenemos la fortuna de hacemos un trabajo muy grande para que llegue a 16 países de la región. El INSE va a estar en el stand 973 del pabellón 18 al 23, así se consigue, pabellón 18 al 23, stand 973. Una invitación, porque todo el que visite el Expo Solar Colombia 2025 en su novena versión debe pasar por el stand del INSE. Pues Carlos, te diría lo primero, porque nosotros somos una empresa muy colaborativa, nos gusta colaborar con el profesional y con el consumidor, pues invitamos a todo el profesional que quiera pasar a nuestro stand a que todo ese conocimiento que comentas que tenemos por los años que llevamos en el sector, lo vamos a compartir libremente. Y estamos ahí para justo eso, ¿no? Esa pasión y esa experiencia que tenemos, compartirla no solo con consumidores, sino también con otros profesionales con los que seguramente podamos colaborar en hacer muchas cosas juntos, que es nuestro modelo de trabajo. Siempre colaboramos con otros profesionales y nos gusta pensar que la unión de muchos empresarios pequeños, medianos, hace que lleguemos mucho más lejos que si hacemos la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que la vida tiene el tiempo que tiene, no tiene más, y se llega mucho más lejos cuando compartimos y cuando lo hacemos todos juntos, ¿no? A mí me gusta mucho compartir la experiencia, me gusta mucho que a lo mejor lo que a mí me ha costado conseguir en 25 años, otro lo pueda conseguir en 2 o en 3 y compartir toda esa experiencia, o sea que invitamos a estar ahí a responder cualquier consulta, cualquier necesidad y lógicamente a exponer todas esas bonanzas, esos productos, esas soluciones que consideramos que se tienen que ir incorporando en aquellos países donde estamos para tener una mayor llegada con la fotovoltaica y con la movilidad eléctrica. Así que bueno, encantados de recibir a todo el mundo y dar respuesta a todas las dudas, consultas que se tengan, porque estamos ahí para ello, ¿no? Para, sobre todo, concienciar sociomedioambientalmente y, evidentemente, pues para que ya se nos conozca más en el país y seamos más partícipes de esa evolución del cambio. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Bueno, de esta manera culminamos este capítulo número 154 de Un Café con Exposolar. Álvaro, un abrazo grande nuevamente para ti. Muchas gracias por este tiempo. Vuelvo y te digo, se me fue volando. Y bueno, nos veremos en la feria y ojalá pues en muchos proyectos en el país. Igual, a cada uno de ustedes un abrazo también bien fuerte. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales Exposolar Colombia y sobre todo a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar estos 154 capítulos grabados, porque alguien quiere